Bueno, yo primero saludarles, agradecer el honor que se me hace al estar aquí, haberme invitado a compartir con ustedes esta celebración. Eh, Me habría gustado, por supuesto, haber podido hacerlo en persona y haber podido interactuar de manera más directa y más real con ustedes. Eh, pero bueno, estamos en los tiempos que estamos y de todas maneras es un mérito que en estas circunstancias de encierro colectivo podamos participar en estos homenajes e intercambiar algunas reflexiones. Un día como hoy, hace 108 años, en la ciudad de Iquique, Luis Emilio Recabarren y algunas de sus compañeras, tanto de militancia social como de militancia política del Partido Demócrata todavía, deciden romper precisamente con ese Partido Demócrata y fundar el Partido Obrero Socialista. Ya lo habían hecho días antes, respondiendo igual a un llamado de Recabarren, obreros de algunas oficinas salitreras cercanas, como la oficina Cholita, que en rigor es la primera donde se constituye un Partido Obrero Socialista, después es imitada por otras oficinas salitreras y finalmente en Iquique, la capital regional, el núcleo, llamémosle, conductor de todo este proceso, encabezado por Recabarren, le da la ratificación oficial a la fundación del Partido Obrero Socialista. Esa historia ha sido bastante estudiada y ustedes la conocen muy bien, por tanto no voy a detenerme mucho en los detalles y los entretelones de ese momento, pero sí respondiendo al sentido de esta invitación, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre eh, qué relevancia tiene o qué nos dice a nosotros, 108 años después, algo que pasó en un país, en un tiempo y en un mundo que eran tan distintos. Eh, Chile no es el mismo, las oficinas salitreras prácticamente ya no existen, eh, el norte salitrero ya sigue existiendo como norte, pero tiene otras características. El mundo ha cambiado. Entonces uno se podría preguntar eh, ¿qué aporte puede hacernos una historia que ocurrió hace tanto tiempo en un mundo que uno podría considerar totalmente ajeno y extraño al nuestro? Yo voy a argumentar en sentido contrario. Podrían decirse muchas cosas al respecto, pero yo quiero centrarme en tres puntos, en los cuales yo creo que se produce este enlace, esta conexión entre lo que ocurría en Iquique hace 108 años atrás y lo que está ocurriendo ahora en nuestro país. Parto por el contexto. Eh, los trabajadores, los hombres, las mujeres que deciden en 1912 fundar el Partido Obrero Socialista, lo hacen en un contexto social tremendamente complejo. Lo hacen en un periodo de miseria y de explotación popular, podríamos decir, salvaje. Lo hacen en un contexto de condiciones de trabajo muy duras, muy peligrosas muchas veces, muy insalubres. Lo hacen en condiciones de vida también muy prácticamente inhumanas, ¿no? Eh, Donde la gente vivía en mucho hacinamiento, ese mismo hacinamiento que el ministro Mañalich no sabía que existía en el Santiago de hoy. Eh, Vivían rodeados de enfermedades, eh, pasaban hambre, pasaban frío. Por lo tanto, era un mundo, era un país en el cual para las grandes mayorías populares era muy duro, muy riguroso, tratar de incluso salir adelante y sobrevivir en el día a día. Era un periodo de muchos abusos laborales, de inestabilidad, de cesantía recurrente y por tanto del drama de tener que sobrevivir eh, con unos ingresos que en tiempos normales eran insuficientes y en tiempos de cesantía sencillamente no existían. Y este era un mundo donde además el empresariado, el capital, reinaba prácticamente sin contrapeso, donde
el capital era supremo, donde no había ningún tipo de legislación o de normativa que protegiera a los trabajadores, que los respaldara frente a todas estas miserias y dificultades que tenían que vivir, y un mundo donde el Estado o bien se desentendía completamente de estos problemas y de estas situaciones, o cuando llegaba a intervenir, lo hacía más bien para apoyar a los empresarios, a los patrones, con la fuerza del Estado por la vía de la represión. Este es el tiempo, como recordaba Rolando al comienzo, de las grandes matanzas obreras. Valparaíso, 1903, la Semana Roja de Santiago, 1905, Antofagasta, 1906, Santa María de Iquique, 1907. En ese mundo vivía Recabarren y las personas que lo acompañaron en esta aventura de fundar el Partido Obrero Socialista. Y ustedes a lo mejor se habrán percatado de una serie de elementos comunes con lo que nos está tocando vivir ahora, aunque hayan pasado más de un siglo de historia. En el fondo, lo que planteo es que no era tan diferente la vida para el mundo trabajador y para el mundo popular en el Chile de comienzos del siglo XX a lo que está viviendo el Chile de comienzos del siglo XXI. Pero de la misma forma, como ahora también estas miserias y estas deficiencias y estas desprotecciones provocan reacciones y resistencias, también en el tiempo del cual estamos hablando, el mundo popular no asistía pasivamente, resignadamente a lo que le tocaba vivir, sino que mucho antes de 1912 había empezado ya a organizarse, a actuar, a levantar demandas y reivindicaciones porque se mejoraran sus condiciones, porque se reconociera el aporte que hacía este mundo popular al acervo social, que era un aporte fundamental entonces como ahora, y a luchar por sus derechos. La fundación del Partido Obrero Socialista es un eslabón más en ese proceso de luchas populares y sociales que ya venía produciéndose desde varios años, incluso algunas décadas antes. Entonces, estamos en un contexto que en ese tiempo se llamaba de cuestión social. Se hablaba de la cuestión social, entendiendo la palabra cuestión como el problema social, ¿no? La problemática social. Y hoy hablamos de estallido social o de revuelta social. De modo que el escenario en el cual nos estamos moviendo hoy no sería tan radicalmente diferente del escenario en el cual Recabarren y su gente tomaron la decisión de fundar el Partido Obrero Socialista. Primer punto de encuentro entonces entre el Chile de 1912 y el Chile de 2020. Perdón. Segunda enseñanza que podríamos nosotros desprender, y ahora sí es una enseñanza de la experiencia del post, tiene que ver con lo que podríamos llamar la cultura del autocuidado, de la autoprotección solidaria que se venía desplegando en el mundo popular desde mucho tiempo antes, y del cual el Partido Obrero Socialista se hizo parte. Porque frente a todas estas dificultades y a todas estas inseguridades y pobrezas que enfrentaba el mundo popular, si bien se luchaba por exigir que el empresariado, los patrones, el Estado reconocieran estos problemas y le dieran algún tipo de solución, los actores populares no se quedaban en eso, en la sola demanda y en planteamiento de reivindicaciones, sino que también actuaban para ayudarse mutuamente bajo una clave de solidaridad, organizando distintos tipos de iniciativas que les permitieran sobrellevar las contrariedades y las dificultades de la vida cotidiana. Desde una sociabilidad que era ya bastante tradicional para el momento en que se funda el POS, como era la Sociedad de Socorros Mutuos, que básicamente eran iniciativas de puesta en común de los pocos recursos que manejaban, ¿no es cierto?, las personas más pobres para autoprotegerse, para ayudarse en momentos de dificultad, de enfermedad, de accidentes laborales, de cesantía o de muerte finalmente, ayudarse entre ellos mismos. Existían también, por ejemplo, cooperativas
cooperativas de consumo, para enfrentar la carestía de la vida, la carestía de los artículos indispensables, mediante la puesta en común de los pocos recursos que tenían y mediante saltarse los intermediarios y abastecerse de esas necesidades directamente de los productores a precios que fueran más accesibles para el mundo popular. Sin ir más lejos, una de las primeras iniciativas que toma el Partido Obrero Socialista en Iquique es la fundación de panaderías populares para vender pan a la población a mucho más bajo precio que el que les vendía las panaderías comerciales. Habían también cooperativas de producción, donde se juntaban trabajadores, trabajadoras que cultivaban un mismo oficio e intentaban ellos mismos producir, por ejemplo, cigarrillos, en fin, distintas cosas, vestuario, y venderlo para que las utilidades no quedaran en manos de los patrones, sino que quedaran en manos propias. Y está finalmente todo un tejido, si ustedes quieren, sociocultural, al cual se refirió de alguna forma Marisol Facús recién, en el cual los trabajadores, los actores populares organizados se autoeducaban a través de escuelas, tanto diurnas para los hijos e hijas, como nocturnas para ellos mismos. Formaban grupos de teatro, coros, clubes deportivos, centros de estudio, bibliotecas. En fin, se teje toda una solidaridad popular, toda una sociabilidad popular que de alguna forma busca suplir las carencias y los vacíos que el sistema le planteaba al mundo popular y de alguna forma empezar ya a construir una sociedad distinta en el momento mismo en que se está actuando, una sociedad distinta en donde lo que prime sea la solidaridad y la ayuda mutua, y no la búsqueda de la ganancia, de la utilidad comercial, en fin, la competencia en el mercado. Entonces, ahí tenemos, yo creo, un precedente, ahí tenemos unas prácticas que tampoco estén ausentes en el día de hoy. Sabemos que frente a la pandemia y frente a la crisis económica que ya se inició, no es que se venga, sino que ya partió, han surgido diversas iniciativas de autocuidado popular, como las ollas comunes, comedores populares, cooperativas de consumo que están funcionando, y que buscan, por la vía de la acción inmediata, directa, ir resolviendo, por lo menos momentáneamente, estos problemas que se presentan. Esto ha ocurrido cada vez que el pueblo, cada vez que el mundo popular ha pasado hambre o ha pasado miseria. Ocurrió en la dictadura, donde también proliferaron estas iniciativas, y ha ocurrido en muchas otras épocas de nuestra historia, antes, durante y después de la creación del Partido Obrero Socialista. El POS participó activamente en este tipo de iniciativas, las promovió, las multiplicó. Y yo pienso que ahí, en esta cultura del autocuidado, en esta cultura de la creación de tejido social directamente desde nosotros, desde el mundo popular, con el fin de enfrentar, digamos, las necesidades y las urgencias más apremiantes. Ahí tenemos una lección, ahí tenemos una enseñanza muy valiosa que rescatar de lo que fue la cultura del Partido Obrero Socialista hace 108 años atrás. Segunda enseñanza. Quiero aquí leerles el preámbulo de la primera declaración de principios y programa mínimo con el cual el Partido Obrero Socialista debuta en las lides políticas como tal, como Partido Obrero Socialista. Un texto escrito en 1912. Se los leo. El Partido Obrero Socialista expone que el fin de sus aspiraciones es la emancipación total de la humanidad, aboliendo las diferencias de clases y convirtiendo a todos en una sola clase de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes, y la implantación de un régimen en que la producción sea un factor común y común también el goce de los productos. Esto es la transformación de la propiedad individual en propiedad colectiva o común. Con esa declaración de principios, con ese manifiesto, se estrena en
la historia política nacional el Partido Obrero Socialista. Y si ustedes piensan en las condiciones en las cuales estaba ocurriendo esta fundación, las condiciones que acabo de resumirle yo, ¿no? De luchas sociales muy duras, de condiciones de vida muy, muy miserables, ¿no? Muy inhumanas muchas veces, el solo hecho de plantearse un horizonte de proyección, ¿ya? Usando palabras de otra época, plantearse una utopía de esta envergadura, vamos a emancipar a la humanidad, vamos a cambiar radicalmente las formas de convivencia entre las personas, vamos a crear un mundo nuevo. Era un gesto bastante contundente, bastante ambicioso, si ustedes quieren. Pensemos que la gente que está fundando el Partido Obrero Socialista no eran más de 50 personas. Es un grupo muy chico. Tampoco es que vaya a crecer tanto en los años sucesivos. 2 años después de la fundación del POS, en 1914, hay elecciones parlamentarias en el país y Recabarren se presenta como candidato a diputado por Tarapacá. Obtiene 350 votos. Eso era el alcance del apoyo. Bueno, no todos podían votar en ese tiempo, las mujeres no votaban, los hombres analfabetos tampoco. Seguramente había más adherentes a Recabarren que los 350 que votaron por él en esa elección. Pero no creo que hayan sido más de 1000. Posteriormente, en 1920, en la elección presidencial, en la que sale el electo Arturo Alessandri Palma, la famosa gesta del León de Tarapacá, Recabarren también es llevado como candidato por sus compañeros de partido. Él estaba preso en ese momento, en Antofagasta, pero lo presentan de candidato y obtiene a nivel nacional 632 votos. De nuevo, con las mismas restricciones de que no todos votaban, que había muchas mujeres que militaban en el POS que no podían votar, haciendo una proyección optimista, diríamos, 2000 personas, cuando mucho. Pero lo interesante, y lo que yo creo que debería servirnos de ejemplo, es que ese grupo tan pequeño, pero tan decidido de personas, no se conforman con levantar una plataforma de acción política que solo apunte a resolver las necesidades más inmediatas, más urgentes, que solo apunte a levantar reivindicaciones básicas, sino que se atreva a proyectarse hacia el futuro, se atreva a soñar un país distinto, un mundo distinto, y a asumir un papel protagónico en la formación, la construcción de ese mundo y de ese país. Esa proyección programática, esa construcción de una propuesta alternativa al mundo que se estaba viviendo, yo creo que es una de las herencias y de las lecciones más valiosas que nos deja a nosotros la fundación del Partido Obrero Socialista en 1912. Porque en este plano pienso que nosotros, y digo nosotros, la izquierda chilena y mundial en general, estamos un poco atrasados con respecto a lo que estaban haciendo Recabarren y sus compañeras y compañeras en 1912. Creo que ahí estamos un poco al debe, tenemos una deuda. Nuestra tarea, en momentos, repito, tal vez tan duros y tan complejos y tan difíciles como los que vivió Recabarren con su gente, no estamos siendo o no hemos sido capaces de levantar una propuesta con la proyección y con la ambición de esa propuesta que levantó Recabarren con sus compañeras y compañeras en 1912. Eran poquitos en ese momento, pero esa historia que partió tan pequeña y tan reducida terminó 60 años después en La Moneda. En realidad 58 años después en La Moneda. De manera que lo que partió pequeño, precisamente por proyectarse en un horizonte de esas características y de esa magnitud, logró resultados que, si uno se hubiese fijado en lo que era Recabarren en su gente en 1912, tal vez habrían sido impensados. Nosotros, si no tenemos esa capacidad de proyectarnos hacia un horizonte de más largo plazo, yo me temo que a lo mejor en 100 años más no vamos
a ser capaces de estar conmemorando lo que estamos conmemorando ahora. Y eso es tal vez la lección más valiosa y más importante que debemos recoger de la fecha que estamos recordando hoy y que yo he tenido el honor y el placer de compartir con ustedes en esta celebración. Muchas gracias.